El Parque Natural de las Nieves, cuyo territorio cuenta con una superficie de 5.094 hectáreas, se extiende por las laderas oriental y nororiental de la isla de La Palma. Abarcando un considerable rango de altitudes, más de 2.300 metros, al descender desde las mayores elevaciones del reborde superior de la caldera de Taburiente hasta la misma orilla del océano. Este espacio natural protegido acoge buena parte de los profundos y espectaculares barrancos que son característicos del norte de La Palma. Con una geomorfología abrupta y muy accidentada. Igualmente cuenta con una de las mejores muestras de laurisilva de Canarias, junto a otras formaciones vegetales también representativas como los pinares y la vegetación de cumbre. El gran desnivel que presenta el territorio del Parque Natural de las Nieves, unido a la orografía montañosa y a su posición geográfica en la isla, hacen que se den diversos tipos de clima. La zona inferior se caracteriza por un clima templado, con temperaturas medias anuales de 18,3 grados centígrados. La zona media, localizada entre los 800 y los 1.700 metros, se caracteriza por un termoclima más fresco que el correspondiente a la zona inferior. De los datos registrados en la estación del Espigón atravesado, se observan medias anuales de 14,4 grados centígrados. Este es el mirador del Espigón atravesado. Aquí tenemos una de las 6 estaciones pluviométricas que hay en toda la reserva, el núcleo de la reserva. Tengo que decir que es una de las zonas más lluviosas de Canarias, donde llegamos a recoger en algunos inviernos precipitaciones superiores a 2.000 litros por metro cuadrado. También tenemos el otro termohigrógrafo donde recogemos temperatura y humedad. Esto llevamos cerca de 30 años recogiendo estos parámetros y bueno, es un buen indicador de la zona lluviosa que recoge el mar de nubes, este barranco en forma de caldera, calderiforme, como un embudo. Y por eso es una de las zonas más lluviosas que hay en Canarias, reconocido. La zona superior, por encima de los 1.700 metros, destaca por poseer un clima templado con veranos secos, cortos y fríos e inviernos fríos y lluviosos. Tomando como referencia la estación termopluviométrica del Roque de los Muchachos, se ofrecen valores de temperatura media para esta zona de 9,5 grados centígrados. El territorio del espacio natural comprende un total de 8 grandes cuencas hidrográficas. El agua subterránea es la fuente más importante de captación hídrica, no solo en el parque, sino en la totalidad del territorio insular. Los manantiales constituyen también un recurso hídrico importante en el parque, y así el agua proveniente de los nacientes de Marcos, Cordero y Caldero de Marcos constituye el 58% del total del agua de los nacientes de la isla. En la cuenca hidrográfica del Barranco del Agua, las canalizaciones recogen el agua de los nacientes de Marcos y de Cordero, conduciéndolas por una acequia que atraviesa, mediante 13 túneles, las dificultades orográficas en una longitud de 3 kilómetros y a una altitud de 1.400 metros aproximadamente. Además, aparecen conducciones que recorren la margen derecha del barranco, descendiendo hasta su cauce para continuar aguas abajo hacia el pueblo de Los Sauces. El relieve del Parque Natural de las Nieves se caracteriza por el predominio de los agentes erosivos frente a los constructivos. El parque queda delimitado en su parte más elevada por el borde de la caldera de Taburiente, cuyas laderas exteriores configuran una profusa red de barrancos con una clara disposición radial.
Estos barrancos, en su gran parte cubiertos por una espesa vegetación, presentan un acusado encajamiento con laderas muy pendientes. Otras estructuras geomorfológicas destacadas en el parque son las cuencas de recepción de morfología calderiforme, representadas por la caldera de Marcos y Cordero y la caldera de Tajadre. Son cuencas que tienen forma subcircular, diámetro considerable, escarpes verticales, salida estrecha con fondo muy encajado y laderas de gran inclinación. El parque presenta una gran diversidad paisajística debido a la presencia de diferentes formas en el relieve. Esto ha condicionado el establecimiento de diversas formaciones vegetales y el desarrollo de actividades tradicionales relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales. Los barrancos constituyen uno de los rasgos geomorfológicos más relevantes del parque. El fondo de los cauces es difícilmente perceptible visualmente debido a que ocupan una reducida extensión, atendiendo al tipo de vegetación dominante, dominado por distintos tonos de verde correspondientes a las diferentes especies arbóreas. Barrancos encajados con monteverde en el cauce y laderas con monteverde y pinar. Se localizan en la mitad meridional del Parque Natural de las Nieves, en los Altos de Santa Cruz de la Palma, así como en los barrancos de Marcos y de Cordero, antes de su confluencia. Barrancos con vegetación de pinar. Constituye una unidad paisajística de considerable extensión dentro del Parque Natural de las Nieves. Se corresponde a los tramos superiores de los barrancos de la mayor parte del espacio, donde las condiciones climáticas más extremas solo propician el desarrollo de esta formación vegetal. La unidad paisajística de las cumbres se circunscribe a una estrecha banda alargada en el reborde superior de la vertiente exterior de la caldera de Taburiente, conocida como Cumbre Nueva. La cubierta vegetal en esta unidad paisajística es menos densa que en las anteriores, dominada por un pinar muy abierto con matorral de cumbre que tiende a desaparecer conforme se avanza hacia el norte, donde pasa a predominar el codesar de cumbre. El sector costero es la unidad de paisaje más pequeña de todo el parque, correspondiéndose con la playa de Nogales al sur de la desembocadura del barranco del mismo nombre. Su longitud es de unos 500 metros de fina arena negra y la altura del cantil que la cierra supera en algunos puntos los 80 metros de altura. En él se ha desarrollado un barranco colgado que ocasionalmente vierte agua sobre la playa. La vegetación dominante es la característica de los acantilados costeros, con muestras de vegetación rupícola en las zonas más altas del escarpe. De la flora de alta montaña destaca la retama del Teide, a veces mezclada con el pinar. Otras plantas frecuentes en esta zona son el tajinaste azul o el pico de fuego.
Dentro del patrimonio artístico se encuentra la escultura erigida por el artista lanzaroteño César Manrique sobre el reborde de la caldera, en las laderas del Lomo Morisco y conocida como Monumento al Infinito. Esta escultura fue levantada en 1985 con motivo de la inauguración del Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos. Dentro del sector cultural, los yacimientos arqueológicos constituyen un recurso no renovable, frágil y limitado. El yacimiento de la Cueva del Tendal se localiza en el margen izquierdo del barranco, siendo más bien un amplio abrigo con unas excelentes condiciones para su habitación y que ha sido reutilizado desde la época precolonial hasta fechas relativamente próximas. La información arqueológica aportada por esta y otras cuevas de la zona ha permitido desarrollar una serie de trabajos de investigación que han suministrado valiosos datos para entender el mundo de los aguaritas. Una de las dos actividades integradas dentro del parque es la central hidroeléctrica del Salto del Mulato, propiedad de Unelco y ubicada junto a la margen derecha del cauce del Barranco del Agua, en el término municipal de San Andrés y Sauces. La electricidad generada por esta central procede del salto de agua que se origina a partir del depósito de almacenamiento situado en la Casa del Canal, sobre el borde del escarpe del propio barranco, fuera de los límites del espacio natural, donde se recoge parte del agua procedente de los manantiales de Marcos, Cordero y del Caldero de Marcos. Desde las turbinas de la central parten 3 líneas de alta tensión. Una de ellas, de transporte, se dirige hacia el sur atravesando en su recorrido diversos sectores del Parque de las Nieves. Las otras 2 líneas son de distribución y salen de los límites del parque siguiendo un trazado paralelo al Barranco del Agua. La central fue inaugurada en 1956 y posee una potencia nominal de 800 kilovatios, llegando a proporcionar durante los primeros años la mayor parte de la energía eléctrica consumida en la isla. Otra actividad dentro del Parque de las Nieves es el centro de visitantes. Se localiza en el Barranco del Agua. Este enclave cuenta con excelentes instalaciones y pretende ser la recepción a los palmeros y visitantes, dando a conocer los singulares valores naturales y paisajísticos y la alta sensibilidad ecológica de este entorno. A mis espaldas tengo la entrada principal del centro de visitantes de Los Tilos o de Los Tiles. Es donde se da toda la información de las singularidades que tiene el Parque Natural de las Nieves. Es uno de los centros más visitados, además del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Aquí hemos llegado a contabilizar unos 60.000 personas al año. En este centro también tenemos un centro de apoyo a la investigación, un lugar donde los investigadores que vienen de distintas partes del mundo, de Alemania, incluso de Bélgica o de Australia han llegado y tienen aquí donde alojarse y donde poder iniciar las labores previas a la investigación. En las proximidades del Centro de Documentación de la Reserva de la Biosfera e Interpretación de la Naturaleza de Los Tiles y del área recreativa adyacente, existe un restaurante cuyo titular es el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, explotado por un particular en régimen de concesión. El edificio que lo alberga ha sido proyectado con el objetivo de integrarlo en el ambiente boscoso que lo rodea, con una fachada de piedra, madera y mampuesto. En el exterior cuenta con un área de bar-cafetería y de aparcamiento. La afluencia de clientes no es demasiado importante en relación a la gran cantidad de personas que visitan diariamente la zona de Los Tilos. Sin tener su sede dentro del parque, pero utilizándolo como escenario para sus actividades, numerosas empresas turísticas, en su mayoría de origen extranjero, realizan excursiones organizadas en el Barranco del Agua, Los Tilos y en el Barranco de la Galga, Cubo de la Galga, 2 de los principales atractivos naturales y turísticos de La Palma.
El Cubo de la Galga se encuentra situado en Puntallana. El barrio de La Galga alberga este bosque de laurisilva milenario que limita con el pueblo vecino de San Andrés y Sauces. El espectacular paisaje de El Cubo permite al visitante entrar en contacto con la naturaleza más virgen. Es indudable el inmenso valor de esta reliquia de la época terciaria. La laurisilva, que significaría algo así como selva de laureles, consta desde hace unos 15 o 20 millones de años, y no es nada fácil encontrar ejemplos de ella en la actualidad. Adentrarse en el Cubo de la Galga es sumergirse en un paraíso dentro del mundo real. Nada más entrar, se respira esa humedad sobrenatural causada por la gran abundancia de fuentes y manantiales, así como ese silencio majestuoso que nos invita a transportarnos al pasado más remoto. Mucho antes incluso de que se constituyera el ayuntamiento de Puntallana, existía en el paraje denominado La Galga una hacienda con el mismo nombre. Hacia 1865 heredan dicha hacienda dos hermanos. Uno de ellos, Joaquín Poggio y Lugo, decide entonces ampliar sus tierras y realizar los trabajos oportunos para la utilización de aguas que discurrían al barranco del Cubo y de la Gija, situados en pleno Cubo. De este modo, el visionario Joaquín construyó atarjeas y tuberías de hierro que facilitaban el riego de sus terrenos, además de edificar un molino hidráulico. Años más tarde, los dos hermanos deciden vender todas sus fincas. Hacia 1913, más de 30 vecinos de La Galga compran las tierras junto con los manantiales del Cubo y establecen entonces una serie de normas. Deciden que no se cortarían árboles en los montes próximos a las fuentes, manantiales y atarjeas, algo que era muy frecuente en otras zonas. El respeto por la fauna y la vegetación comenzó a ser una constante que se ha intentado que continúe hasta nuestros días. Gracias al esfuerzo de los vecinos de La Galga, lo que había pertenecido siempre a un único propietario pasó a ser de todos. Y conscientes de la riqueza que habían adquirido, se preocuparon desde el primer momento por hacer un buen uso de ella. El agua de las numerosas fuentes y manantiales del Cubo estuvo siempre vinculada a la economía familiar de los galgueros, basada en la agricultura y la ganadería. Hacia finales de los 60 se fue avanzando hacia una agricultura más intensiva, por lo que el agua de los manantiales era insuficiente. Los vecinos tuvieron que recurrir entonces a galerías situadas en el municipio vecino de San Andrés y Sauces. A mediados de la década de los 60, los dueños de las aguas de El Cubo deciden perforar una galería. Una idea que se venía estudiando desde hacía algunos años.
De este modo, se aumentaría el caudal de agua para el riego de los cultivos, principalmente hortalizas y plátanos. Gran parte de este bosque ha pertenecido desde antaño a la Comunidad de Aguas de la Galga, cuyos socios decidieron excavar la citada galería, que hoy cuenta con 2.350 metros de longitud y abastece a todo el barrio. Lo particular de esta galería es su modo de organización, puesto que no se trata de una explotación especulativa como sucede con muchas otras de la isla, sino que ha sido repartida entre los comuneros dueños de las fuentes y manantiales y a su vez de las tierras de la zona. Es evidente que esto ha ayudado a su conservación, al no ser lo primordial el rendimiento económico, sino su duración. Por ello, se ha intentado extraer solo el agua necesaria para el riego y aprovecharla lo máximo posible mediante su canalización y a través de un tranque para retener el agua en los meses de invierno, cuando las continuas lluvias riegan de forma natural los cultivos. Una de las grandes características de El Cubo es que se encuentra atravesado por numerosos caminos que desde tiempos pasados fueron de gran utilidad para los galgueros, ya que pasaban por ellos en busca de pasto para el ganado. Por otro lado, la belleza del paisaje ha animado desde siempre a realizar excursiones, tanto a la gente del pueblo como a los numerosos visitantes que a día de hoy continúan adentrándose en el bosque. Los 4 principales caminos que permiten la entrada a El Cubo son el del Barranco de la Galga, la Villera o Jurao, el Camino de los Burros y el Camino de la Somada Alta. La pista de tierra construida en el Barranco de la Galga tiene aproximadamente unos 2.000 metros de longitud y puede ser transitada por vehículos. Y permite al visitante acceder al bosque desde la carretera general que une Punta Llana con San Andrés y Sauces. El Camino de la Villera o el Jurao mide unos 1.500 metros que deben hacerse a pie por la que ha sido la principal entrada a El Cubo. El Camino de los Burros se encuentra señalizado como sendero y comienza desde la propia zona de la Villera. Consta de 2.000 metros aproximadamente. El Camino de la Somada Alta une el mirador de este mismo nombre con el denominado Llano de El Cubo, muy conocido por los castañeros de Aquilino. La peculiar geografía del Cubo, así como la climatología y la vegetación, hacen de este bosque de laurisilva toda una rareza. Helechos y helecheras, barbuzanos, palo blanco, fallas, brezos, viñátigos y todo un sinfín de plantas y grandes árboles. El relieve irregular de La Palma, formado por numerosos barrancos que ofrecen unas superficies de choque contra la dirección dominante de los vientos alisios, da lugar a este piso montano húmedo tan característico. Destacan también en El Cubo sus 2 impresionantes cabocas, por las que fluye agua durante todo el año.
Esto hace posible la existencia de numerosas especies botánicas y faunísticas que solo viven en estos lugares tan húmedos, como los exuberantes helechos que cuelgan a los lados de las mismas. El cubo es desde tiempos remotos todo un ejemplo de conservación del medio ambiente por parte de los propios vecinos. Gracias a su abundancia en agua, ha ayudado siempre a los agricultores del barrio. Pero esta peculiar selva esconde mucho más. Desde el mirador de la Somada Alta, ubicado en la parte alta de la Galga, se puede divisar el increíble verdor de El Cubo que nace a la sombra de la caldera de Taburiente y se pierde a lo lejos en el mar, en el callao del Barranco de la Galga. El Cubo es, sin lugar a dudas, un refugio de paz. Uno de los grandes argumentos que le otorgan a La Palma los sobrenombres de Isla Bonita o Isla Verde. Y en pleno siglo XXI se alza majestuoso y tranquilo, como un ser dormido, pero que sigue vivo más allá de los ruidos urbanos y la contaminación, cómplice de los que siempre han respetado la naturaleza. La Reserva Mundial de la Biosfera, el Canal y los Tiles, se encuentra en el municipio de San Andrés y Sauces. Los vientos alisios se canalizan entre laderas y barrancos, favoreciendo la humedad. Gracias principalmente a esta humedad, perduran numerosas especies de laurisilva. El relieve queda definido por tres grandes interfluvios o lomos irregulares: los galguitos, las lomadas y los sauces. Donde las últimas cañas de azúcar, ahora destinadas a fabricar ron blanco, tostado y con miel, persisten casi perdidas entre los platanales. Especies de laurisilva, como pueden ser los tiles, dan nombre a un bosque en el Barranco del Agua. Este es el til, plural tiles, de ahí la degeneración que se ha dado al nombre de los tilos, nombre científico Ocotea foten, porque su madera al irse secando desprende un fuerte olor, de ahí que el que lo describió científicamente pues dijo fo, porque lo olía muy fuerte. Esta madera es muy apreciada para la construcción de timples y guitarras. Los constructores que están en las islas todavía demandan periódicamente de algún árbol que se ha caído o lo ha tumbado el viento, demandan algún trozo de madera para formar parte de estas construcciones musicales. Y bueno, vemos como sus troncos, es enormemente viejo este árbol, como sus troncos semejan patas de elefantes que están apoyándose sobre la tierra. Subiendo por la carretera, el Salto del Mulato se confunde entre la vegetación, entre pequeños bancales de plátanos, papas y ñame. Con justa razón, los sauceros se sienten orgullosos de contar en su término municipal con el Canal y los Tiles, declarado por la UNESCO desde 1983 como Reserva de la Biosfera. Esta es espacio protegido que conserva importantes muestras de las diversas interacciones entre el hombre y la naturaleza. Con una superficie de 511 hectáreas, este espacio natural forma parte del Parque Monte de los Sauces y Punta Llana.
y abarca un profundo barranco donde se preserva una de las más relevantes manifestaciones de laurisilva en Canarias. Los barrancos de Marcos y Cordero, que en buena parte de su accidentado relieve son separados por el lomo corto, acaban confluyendo en el impresionante Barranco del Agua, que cuenta con cerca de 9 kilómetros y salva un desnivel de más de 1800 metros. El resultado de varios millones de años en que la erosión ha ido configurando una cuenca cuya característica más importante quizás sea la impermeabilidad de este complejo basal que ha permitido la formación de una gran reserva acuífera. El afloramiento del agua almacenada a través de los materiales superiores se produce en las zonas de contacto mencionadas, los nacientes de Marcos y Cordero, cuyo caudal sitúa a estos manantiales como los más importantes del archipiélago. Reconocer este valiosísimo enclave es adentrarse en un mundo exuberante en el que se ha preservado intacta la compleja y dispendiosa arquitectura de la naturaleza. Un delicado ecosistema cuyo suelo cubierto de mantillo y hojarasca crepita bajo los pies del visitante y que alberga en su seno una gran variedad de árboles tales como aceviños y brezos. También crecen muchas especies que requieren escasa luz, como helechos, líquenes y musgos, que le dan a este parque su condición tan peculiar y favorable para la fauna. El principal atractivo ambiental de la zona es la conservación de un importante bosque de laurisilva, donde se refugian importantes endemismos de la flora y la fauna insular. De sus proximidades parte también el sendero de conexión con los nacientes de Marcos y Cordero, y que pasa junto al mirador del Espigón atravesado. Si disponemos de un par de horas y queremos conocer el fabuloso paisaje de los Tilos y el Barranco del Agua, nada mejor que realizar la ruta senderista que conduce hasta el mirador del Espigón atravesado. Bien, por este puente que vemos aquí cruzamos el camino, el sendero que nos lleva o nos trae de Marcos y Cordero. Es un ascenso bastante fuerte hasta los 1300 metros. Antiguamente, cuando se explotaba la madera de esta zona, se sacaba carbón. Los años posteriores a la guerra, pues no teníamos combustible y se explotaba para hacer carbón y leña. Y este era el lugar por donde pasaban las bestias cargadas con el carbón y la madera. Este sendero forma parte de la red insular de senderos, pues que son unos 1100 kilómetros que están señalizados y balizados perfectamente, están homologados además por la Federación Europea de Senderismo. En este núcleo, que es muy interesante, tenemos también unas zonas que en 300 metros puede haber hasta 7 especies distintas de helechos o helechas, depende del gusto de cada persona. Hay helechos bastante raros que están situados precisamente aquí en esta zona. También es un lugar donde hay una fuente que se mantiene en invierno y verano constantemente y bueno, es un lugar bastante transitado por la gente que hace la ruta completa, que salen desde la Casa del Monte por la parte alta de las Lomadas, entran a los nacientes de Marcos y Cordero y después pasan por aquí ruta hacia el Centro de Información de los Tilos. El recorrido comienza en la entrada del barranco, justo donde se encuentra la pista forestal. Una cadena corta el paso a los vehículos, que se adentra en esta selva verde. En el inicio del sendero, junto al cartel que informa de la reserva, todavía queda el viejo cartel de madera de la primera reserva. Esta zona lo denominamos La Portada porque es la puerta de entrada a la finca El Canal y Los Tilos, que compró Icona ya por los años 76. Es la entrada principal, la pista que servía para la extracción de las maderas cuando esto se cortaba en los años 40, los años 50 y hasta los años 60. Es donde parte el sendero que lleva hasta Marcos y Cordero,
desde una altura de unos 400 metros que tenemos aquí hasta los 1400 que tenemos en los nacientes. Es un desnivel bastante fuerte, pero hay muchos caminantes que lo emprenden con bastante energía. El camino no ofrece pérdida posible y tan solo ha de seguirse barranco arriba hasta el mirador. Primero, la subida es algo pronunciada hasta un túnel. A partir del túnel, apenas a 5 minutos del inicio de la marcha, el ancho camino de tierra, que por lo general suele estar algo embarrado, suaviza sensiblemente la pendiente. A los 15 minutos de ruta, encontraremos una zona donde los árboles de la laurisilva alcanzan unas alturas tremendas. Y de nuevo aparece ante nosotros un cartel didáctico sobre la importancia de la zona en la que nos encontramos. Estamos en la zona más representativa de la Reserva Biosfera. Es el núcleo original de la reserva. Esto es lo más conocido por los tilos altos, porque es el nombre popular que se le ha dado, los tilos. Aquí no hay el tilo de la tila, sino es de la degeneración, el plural de estiles, y el nombre científico es Ocotea foten. Es donde están los árboles más representativos, quizás la zona de los árboles más viejos de Canarias, que pueden alcanzar los 25 o 30 metros de altura. Y en fin, antes de esta finca, que fue comprada sobre los años 40 para la explotación forestal, es donde había una zona recreativa, donde había fogones, había mesas. Y posteriormente de que el ISCONA lo compró en los años 76, esta zona recreativa fue trasladada a la zona más baja. Por eso sigue conociéndose entre la gente del pueblo, en los sauces, por los tilos altos. La pista deja estos viejos árboles para comenzar a subir por la ladera del barranco, describiendo lazadas de mayor pendiente. Las cascadas de agua, sobre todo cerca del mirador, aportan una nota de frescor al recorrido. Cuando llevamos una hora de ruta, en una curva pronunciada a la izquierda, se encuentra el inicio de la senda que lleva al mirador del Espigón atravesado. Una panorámica circular ofrece una visión abierta del barranco y nos da la mejor idea de lo espectacular del enclave. Aquí tenemos un panel explicativo de lo que es el mirador del Espigón atravesado. Lo llaman espigón atravesado porque es un espigón muy estrecho que se acerca hasta el centro del cauce del barranco en una curva muy pronunciada. Es uno de los miradores más espectaculares que tenemos aquí en Los Tilos, aparte de los nacientes de Marcos y Cordero. Es parte de la ruta autoguiada que tenemos en Los Tilos, parte desde el centro de información y llega hasta aquí. Por eso es uno de los miradores quizás más visitados en esta zona y más concurridos. El regreso se efectúa por el mismo camino, pero si disponemos de algo de tiempo, es muy recomendable seguir por la pista de tierra unos 20 minutos más para adentrarse en la parte más estrecha del barranco y poder disfrutar de primera mano de los enormes helechos que crecen en las zonas más húmedas de las paredes del barranco. Estos helechos de grandes proporciones son auténticos fósiles vivientes y uno de los principales valores vegetales de la reserva. Estamos viendo una de las helechas más abundantes en el núcleo de la reserva, aquí en Los Tilos. Es la Beaubardia radicans, o píjara. Bien, la gente lo conoce por píjara, el nombre vulgar. La Beaubardia radicans tiene una particularidad. Sus hojas pueden llegar a alcanzar los 5 o 6 metros de longitud
en las zonas más húmedas. Tiene una particularidad que las hojas, según van envejeciendo en su parte distal, tienen un bulbo que al tocar el suelo echan raíces y sale una planta nueva. Aquí lo vemos con bastante aproximación, donde viene ya una hojita saliendo y que muy pronto echarán raíces. Este entorno está declarado Parque Natural, lugar de interés comunitario y zona núcleo de la Reserva de la Biosfera. La importancia de la conservación de sus valores naturales y culturales va anexa al conocimiento de los mismos por la población local y foránea. De esta forma, se logran aunar las necesidades de conocimiento y disfrute del parque natural con las de protección y mejora de la reserva, ya que es precisamente la belleza y singularidad de este paraje lo único que garantizará la continuidad a largo plazo de los procesos ecológicos, la biodiversidad y la atracción como recurso turístico para canarios y foráneos.